Saludos, queridos hermanos y amigos, bienvenidos todos. Estamos aquí para tener un estudio de la palabra inspirada, las Sagradas Escrituras, respecto a un tema que ha sido un poco controvertible, yo diría, entre los distintos grupos de la cristiandad. Y todavía hay hermanos que preguntan, ¿verdad? ¿Cómo se explica eso? ¿Qué es lo que significa esto y aquello? De ese tema que vamos a entrar ahora en ese. Pues antes de comenzar en sí el estudio del tema, o sea, de la escritura, mostrando el documento, quiero preguntar, hacer una pregunta retórica, no es para que nadie la conteste. ¿Los árboles hablan? ¿Y qué pregunta es esa? ¿Cómo que si los árboles hablan? Todo el mundo sabe que los árboles no hablan. Es obvio, ¿verdad? Si pregunto, ¿los animales hablan? Bueno, sabemos que los animales no hablan. Lo que pasa es que no hablan español, ni hablan inglés, ni hablan ningún lenguaje humano, pero los animales tienen su manera de comunicarse. Así, por eso dejo fuera esa pregunta. La pregunta es, los árboles, que son seres vivos, pero son vegetales, no son animales. ¿Hablan los árboles? Y casi cualquier persona con algún grado de conocimiento me diría, pues no, los árboles no hablan. Ajá. Y entonces hay que analizar este asunto porque hay personas en la cristiandad, maestros de la cristiandad, que no le enseñan a la gente, a sus discípulos, que la Sagrada Escritura, la Biblia, como todo el mundo la llama, está llena de metáforas, de imágenes literarias de todas clases. Y una de esas imágenes es precisamente la imagen o la imagen de la personificación. Personificación quiere decir que se habla de cosas como si esas cosas hablaran. O sea, en la escritura se mencionan cosas como si hablaran, ¿verdad? El ejemplo clásico, los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces los cielos hablan. Pues no necesariamente. Eso es una metáfora. Eso es una figura del lenguaje. ¿Eh? Pues entonces, el tema de hoy tiene mucho, pero mucho que ver con eso. El que no entienda que lo que vamos a leer ahora es una imagen, una figura del lenguaje que tiene su nombre dentro de la gramática española y lo mismo en hebreo, pues no va a entender el tema. Y por eso es que hay precisamente distintas enseñanzas equivocadas en la cristiandad respecto al tema de hoy. Por eso, por no reconocer eso. Así que vamos a empezar entonces por ese punto. Ok, vamos a mostrar el documento. Y ahí está nuestro tema de hoy. El hombre rico y Lázaro. Se basa en la lectura de Lucas, capítulo 16 y versos 19 al 31. Lo vamos a leer ahora. Cuando hacemos estudios en vivo, ¿verdad? Con un grupo en vivo, personas, pues sí, se hace esa lectura primero. Vamos a ir por partes, poco a poco, y los primeros textos que vamos a leer son precisamente los que dan la clave de cómo hay que entender esa parábola, porque eso es una parábola. Esa lectura de Lucas 16, 19 a 31, que tiene que ver con un hombre rico y Lázaro, eso no es algo histórico, eso no es algo que ocurrió, eso es una parábola. Pero vamos a entrar al tema ahora directamente a lo que estábamos preguntando al principio. ¿Okay? Esta historia es una alegoría. Esto que hablamos de Mateo 8, 11 al 12 y el otro pasaje que mencionamos, eso es una alegoría. Según el diccionario de Webster en inglés, una alegoría es una descripción de una cosa bajo la imagen de otra. ¿Okay? O sea, que se habla de
algo, pero que no hay que entender que se refiere a ese algo específicamente, sino que ese algo representa otra cosa. ¿Eh? Y vamos a empezar con un ejemplo tomado de las Sagradas Escrituras que ilustra eso. Vamos a empezar precisamente con esto, ejemplos de alegorías en las Sagradas Escrituras. En Isaías 44:23 dice, canten, es una exhortación a los cielos, canten los cielos, porque Yahweh ha actuado. Griten fuerte, profundidades de la tierra, prorrumpan en cántico, o montañas, o así. Se invita a las montañas a prorrumpir en cántico, el bosque y todos los árboles, porque Yahweh ha redimido a Jacob, se ha glorificado mediante Israel. Entonces, ¿cómo es posible que se invite a las montañas a cantar y a los árboles a prorrumpir en cánticos? Pues sencillo, eso es una imagen literaria reconocida en cualquier idioma, que es algo simbólico. Se sabe que eso no es literal, eso es un símbolo, eso es una metáfora o una alegoría. Hay varios nombres, ¿verdad?, para estas diversas imágenes del lenguaje. El que no entienda eso no va a entender la Biblia. Eso es elemental. Otro ejemplo, Jueces 9:6. Todos los ciudadanos de Shechem, es una ciudad, y todos los de Bet Miló, otra ciudad, se reunieron y proclamaron rey a Abimelech en el terebinto del pilar de Shechem. Cuando se lo informaron a Jotam, fue y se paró en la cumbre del monte Gerizim y les gritó con voz fuerte diciéndoles, ciudadanos de Shechem, óiganme, para que Elohim los oiga a ustedes. Una vez, ahí empieza la alegoría, una vez los árboles iban a ungir un rey sobre ellos. Les dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió, ¿acaso yo, mediante quien se honran Elohim y los hombres, he dejado de producir mi rico aceite para que me vaya a ondular sobre los árboles? Así que los árboles le dijeron a la higuera, ven tú y reina sobre nosotras. Pero la higuera respondió, ¿acaso he dejado de producir mi dulzura, mi deliciosa fruta, para que me vaya a ondular sobre los árboles? Refiriéndose a gobernar. De modo que los árboles le dijeron a la vid, ven tú y reina sobre nosotros. Pero la vid respondió, ¿acaso he dejado de producir mi vino nuevo que alegra a Elohim y a los hombres para que me vaya a ondular sobre los árboles, o sea, a gobernar sobre los árboles? ¿Ah? Entonces, todos los árboles le dijeron a la zarza, ven tú y reina sobre nosotros. Y la zarza les dijo a los árboles, si están actuando de buena fe al ungirme como rey sobre ustedes, vengan y refúgiense en mi sombra. Pero si no, que salga mi fuego de la salsa y consuma los cedros del Lebanón. Así que ahora, si ustedes actuaron de buena fe y con lealtad al hacer, esta es la lección, la enseñanza de esa parábola. Así que ahora, está hablando el hombre, si ustedes actuaron de buena fe y con lealtad al hacer rey Abimelech, y si han hecho lo correcto con Jerubbaal y su casa y le han pagado como se merecía, considerando que mi padre combatió por ustedes y los salvó de los medianitas a riesgo de su vida, y ahora ustedes han vuelto contra la casa de mi padre, han matado a sus hijos, 70 hombres sobre una misma roca, y han puesto a Abimelech, hijo de una sirvienta, como rey sobre los habitantes de Shechem, solo porque es su pariente, según regaño. Si, como digo, ustedes han actuado hoy de buena fe y con lealtad hacia Jerubbaal y su casa, regocíjense en Abimelech y que él igualmente se regocije en ustedes. Pero si no, que salga fuego de Abimelech y consuma a los ciudadanos de Shechem y Ben Miló, y que salga fuego de los ciudadanos de Shechem y Ben Miló y consuma a Abimelech.
¿Qué clase de discurso, hermanos? Con eso, Jotam huyó, el que estaba hablando. Corrió a Beer y se quedó allá a causa de su hermano Abimelech. Abimelech gobernó sobre Israel por 3 años. Esa es la historia. Ahí está. Hay una mezcla de historia y, digamos, ficción. ¿Ok? Una mezcla de historia y ficción en todo ese pasaje que acabamos de leer. La ficción es la cuestión de que la parábola esa que se presentó de que los árboles se reunieron y le dijeron a este reino sobre nosotros, este dijo no, fueron al otro, reino sobre nosotros, y él dijo no. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Entonces, uno no puede tomar todo lo que se lee en las Sagradas Escrituras de una manera literal, porque si así fuera, habría que entender que entonces los árboles hablan y se reúnen y consultan entre ellos. Pues no, cualquiera que tenga un poco de inteligencia sabe que eso es simbólico, es una metáfora, como se llame la figura de lenguaje. ¿Ok? Y al final del pasaje, entonces eso es histórico. Ahí habla un hombre y saca una lección de esa parábola que él acaba de mencionar. ¿Ven el punto, hermanos? Y alguien dirá, pero ¿y qué tiene que ver eso con el tema? Pues tiene mucho que ver, mucho que ver, porque el tema que vamos a tratar hoy, que ya lo leímos al principio el título, plantea el mismo problema. ¿Ves? Que todo lo que se dice allí en ese pasaje que vamos a analizar ahora es simbólico, es metafórico, es una alegoría, no es algo que sucedió de verdad. Vamos poco a poco, ¿ok? Vamos a entrar entonces en la parábola. Lucas 16, 19. Vamos a ver por partes pequeñitas, poco a poco. Lucas 19, 16, 19 dice: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Entonces, no se crea que el maestro, que es el que está hablando aquí, el Mesías, está relatando un hecho histórico. No está relatando un hecho histórico. Esos personajes no existieron. Esos personajes se toman de una manera simbólica de la tradición de Israel, de las tradiciones de la costumbre de decir parábolas, comparaciones, anécdotas para ilustrar una verdad. ¿Eh? Así que no pierdan de vista ese punto. El hombre rico representa a Israel y no vamos a analizar en todos los detalles el asunto. Si pudiéramos analizar en todo, tuviéramos el tiempo para hacerlo, veríamos cómo cuadra todo una cosa con otra. El hombre rico en esa parábola, en esa alegoría, es Israel, el pueblo como nación que disfrutaba de incalculables bendiciones. Por eso se los representa en esta alegoría con un hombre rico. Israel como nación era un hombre rico, pero no es literal en este caso, ¿verdad? Es un símbolo de Israel como un hombre rico, el rico de esta parábola. ¿Y cómo se describe a Lázaro? Que en realidad su nombre verdadero era Elazar. Digo, en el hebreo es Elazar, pero pasa al griego como Lázaro y así pasa al español. ¿Cómo se describe a Lázaro? Vamos a ver, Lucas 16, 20. Y un hombre, y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta, a la puerta del rico, cubierto de llagas. ¿Ok? ¿Quién era ese hombre? Pues no era un hombre real. No existió como personaje real. Esos son, precisamente en eso se basan las parábolas, en configurar, en formar, en crear una historia que parece como que pasó, pero no realmente pasó, sino que se elabora la historia para enseñar una verdad. ¿Ok? Ese pobre Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta, a la puerta del hombre rico, representa a los gentiles, ¿ok? Lleno de llagas, probablemente de lepra,
¿Por qué entra ese elemento en esta parábola? Porque precisamente los israelitas de aquel tiempo, los que ahora llaman los judíos, tenían el orgullo de que eran una nación bendecida por el Todopoderoso, mientras que los gentiles eran malditos. ¿Mm? Y por eso se lo representa aquí en esta parábola como un pobre lleno de llagas, probablemente de lepra. Digo probablemente de lepra, aunque él no lo diga, porque esa era una de las enfermedades que hacían inmundo al hombre. Una persona que se declaraba leproso, pues ya eso era considerado inmundo. Nadie podía tocarlo, etcétera, etcétera. Ustedes saben de eso, ¿verdad? Bueno, pues Lázaro representa a los gentiles en esta parábola. ¿Okay? Los gentiles en general. ¿Qué deseaba Lázaro? O sea, ¿por qué vamos así tocando punto por punto de manera sencillita? Porque ahí está la clave. Cada acto, no solamente cada persona en esa parábola representa un pueblo, sino cada acto, pues se menciona, representa algo. En Lucas 16, 21 y Mateo 15, 21 al 28, que no vamos a leer completo, obviamente, vamos a ver qué era lo que deseaba Lázaro. Y dice, Lucas 16, 21, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Para ilustrar, ¿verdad? En esa alegoría, que era un hombre que estaba inmundo, impuro. Pero ¿qué era lo que él deseaba? Saciarse de las migajas que caían de la mesa de los ricos. ¿Qué son las migajas? Son bendiciones secundarias. ¿Ok? El rico, lo que tenía el rico en esta alegoría, eran las bendiciones espirituales que el Todopoderoso le dio a su pueblo Israel. Esas bendiciones no eran para los gentiles en aquel tiempo. En aquel tiempo, dije, esas bendiciones eran para el pueblo de Israel. Pero, a ustedes se acuerdan, vamos a recordar ahora que no es parte del tema exactamente, pero sí cuadra, o sea, encaja bien en el tema. Una mujer que le pidió al Mesías, ¿verdad? Que sanara, que le pidió sanidad, y él le dijo que no es lícito. Fíjense que él le dijo a esa mujer lo que parecía un insulto, porque ella era pagana, ella era gentil. Y cuando ella le pide la bendición de la sanidad, él le dice, no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. ¿Qué le dijo ella? ¿Por qué él dijo eso? Porque los judíos decían que los gentiles eran perros. Vayan analizando. ¿Y cómo respondió esa mujer? En una humildad increíble, ella dice, sí, pero los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de los ricos, vamos a decir. Quiere decir que los gentiles, en esa parábola, en esa alegoría, los gentiles quieren las bendiciones que el Padre tiene para los judíos. Todo eso encaja en lo mismo que esta parábola. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea, los gentiles ansiaban y ansían todavía las bendiciones del Todopoderoso para su pueblo. ¿Ok? Y Mateo 15, 21, saliendo ya Josué de allí, bueno, me adelanté en eso que dije ahora, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Lo voy a leer rápido porque ya lo relaté. Entonces una mujer cananea había salido de aquella región, comenzó a gritar, maestro, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Ella pidió sanidad para su hija. Pero él no le contestó nada. Y acercándose a sus discípulos, le rogaban, atiéndela, pues viene gritando detrás de nosotros. Y Josué respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él, diciendo, maestro, ayúdame. Y él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Los hijos son los israelitas y los perritos son los gentiles en esta alegoría. Esto fue un acto, un hecho histórico, pero también es una alegoría. Ella respondió, sí, maestro, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces ya Joshua le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana en aquel momento. O sea, ella comió de las migajas que caían de la mesa de los
ricos, en este caso de los israelitas. ¿Okay? Es un ejemplo real, físico, en vivo y a todo color. Mientras que la parábola del rico y Lázaro es muy distinta en cuanto a la realidad de la historia. Vamos a ver algo más. ¿A dónde fueron ellos? Estamos hablando ahora del hombre rico de la parábola y del pobre, del mendigo. Cuando murieron, ¿verdad? Todos sabemos que las escrituras sagradas nos enseñan que los muertos nada saben, que no tienen parte. Leas el libro un libro de Salomón que habla de eso, ¿verdad? Eclesiastés. Que los que mueren murieron ya y no tienen más parte en lo que sucede acá, etcétera, etcétera. Sabemos que el muerto está muerto. El muerto no está vivo porque entonces no sería muerto. Obvio, ¿verdad? Bueno, pues según esta alegoría que el maestro presenta, se presenta como si estuvieran vivos. ¿A dónde fueron ellos cuando murieron? Vamos a leerlo. Lucas 16:22. Y sucedió que murió el pobre, ahí entramos a la parábola directamente, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fíjense que ahí no dice fue llevado al cielo, que es lo que enseñan los maestros de la religión hoy día, que uno muere y si es bueno va directito al cielo. Los ángeles lo llevan al cielo. Pero en esta alegoría ni siquiera se habla de eso de ir al cielo. Dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Por qué menciona eso la alegoría? Porque a Abraham fue que se le dieron las promesas de bendiciones nacionales para Israel, para su pueblo. Entonces, el seno de Abraham no es algo literal. No es que Abraham estaba allá abajo en algún sitio esperando por este hombre, ¿verdad? Entonces cuando murió los ángeles trajeron a ese hombre y lo recostaron así en el pecho de Abraham. Eso no es literal, imposible. Eso es un símbolo, pero vamos a ir por partes. En el Hades, que es la palabra griega, perdón, el Hades, porque esto fue escrito en griego, fue traducido al griego y en el hebreo debería decía Sheol. En el Sheol, ¿qué es el Sheol? La tumba. Es la región de los muertos, cualquier diccionario bíblico se lo puede decir. En el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Anda, entonces ambos están en el mismo sitio. No es que uno esté en el cielo y el otro esté en el infierno, como algunos erróneamente deducen de esto. Nada que ver. Ambos están en el mismo sitio, en la tumba, en el Sheol. Y el rico alzó los ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Wow. Y gritando dijo, le habló al padre Abraham, no le habló al creador, porque todo esto es una alegoría. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Eso viene en esta alegoría, viene a colación, porque ya en ese tiempo había algunos judíos que creían en que en el Hades o que en el Sheol había fuego. Como creen ahora los cristianos, que el infierno es un sitio de fuego. Bueno, pero el verso 25, pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora eres consolado aquí y tú estás en agonía. No olviden que el hombre rico representa a Israel, que recibió bendiciones en su vida. Y sin embargo, Lázaro, que representa a los gentiles, no recibieron los gentiles las bendiciones del Todopoderoso para su pueblo. Los gentiles no eran pueblo de Yahweh en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Entonces ahora, todo este diálogo no es algo que ocurrió realmente. Todo este diálogo es una creación, que es lo que llaman una parábola, para ilustrar una verdad. Ok, vamos a seguir. Recuerde que Yahoshua está usando esta alegoría para mostrar dos cosas.
la caída de los israelitas, podríamos decir también de los judíos, que es como se le conoce hoy día, y la ascensión de los gentiles. ¿Okay? Eso es todo, hermanos. Esta es la lección de esta alegoría. Que los que eran pueblo de Yahweh cayeron de ese estatus de bendiciones, y sin embargo los gentiles vinieron a ser receptores de las bendiciones del Todopoderoso para su pueblo. Y eso está ilustrado en la carta de Pablo a los romanos y a los gálatas y o en otras cartas que él escribió a los creyentes. Todo esto está ilustrado o enseñado de otra manera en esas cartas que acabo de mencionar. Pero esta fue la primera vez que se mencionó en aquellos tiempos este detalle. ¿Okay? Yahushua está usando esta alegoría para mostrar la caída de los judíos, de los israelitas, o sea que cayeron de la gracia, de la aprobación del Padre, y vinieron entonces los gentiles a disfrutar de la bendición del Todopoderoso. Y todo eso se relata en el libro de los Hechos. Usted lo ha leído miles de veces, los cristianos. ¿Okay? De eso es de lo que se trata. La historia real es eso que estoy diciendo, no la alegoría que se menciona aquí. ¿Cuándo realizó esto Pablo? Ajá, vamos a ver ahora, para que ustedes vean que no es invento nuestro nada más. Shaul, el gran apóstol a los gentiles, entendió esto de esa manera. En esos pasajes que mencionamos aquí, Hechos 28, 26 a 28 y Hechos 28, especialmente 26, dice, y diciendo, ve a este pueblo, es una cita de Pablo, y diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oirán, hablando de los israelitas, y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Ahí está, el hombre rico. Y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. De otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Esa es la profecía que Shaul está citando. Dice ahora él, sepan pues por tanto que esta salvación de Elohim ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Hermanos, ahí está la explicación o la aplicación directa del sentido que tiene la alegoría que presentó nuestro gran maestro Yahushua, que todos conocen como Jesús, respecto al hombre rico y el pobre Lázaro. El rico, los judíos; Lázaro, los gentiles. Y mire cómo Pablo lo aplica aquí de una manera clara y directa a ese mismo asunto. Entonces, tenemos otro pasaje aquí. ¿Advierte Pablo a los gentiles que lo mismo puede suceder con ellos? Para que no se engrían los gentiles, que ahora porque están participando de las bendiciones del pueblo de Yahweh, que ellos son los únicos y que los demás no valen o los demás se pierden. No, vamos a ver lo que aprendemos Romanos 11, 13 al 21, aunque no vamos a entrar en mucho detalle, porque no me gusta ser largo en los temas. Vamos a leer esa parte. Pero ustedes hablo gentiles. Ahora Pablo o Shaul está hablando de los gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, dice Pablo, honro mi ministerio. Y si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas, que son los israelitas, y salvar a algunos de ellos, porque si el excluirlos a ellos, fíjense, si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Fíjense cómo se relaciona eso con la parábola de rico y Lázaro, muertos, resurrección. Todo tiene que ver. Y si el primer pedazo de masa, ese es el pueblo de Israel, es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz de Israel es santa, también lo son las ramas, que son los injertados, incluyendo a los gentiles. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, algunos judíos fueron rechazados, y tú, gentil, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas para formar parte del pueblo de Israel,
y fuiste hecho participante con ellos de la savia, de la rica savia de la raíz del olivo, que es el pueblo de Israel. Ve, aquí el olivo es un símbolo del pueblo de Israel. No seas arrogante para con las ramas. Muchos cristianos hoy día son arrogantes respecto a eso. Háblele de los judíos. Eso. Los judíos fueron rechazados y se ponen arrogantes. Yo los he escuchado. Es más, yo he escuchado cosas peores que no puedo repetir aquí, dichas por cristianos respecto a los judíos. Esos son basura. Dice, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. O sea que si tú te mantienes en la gracia y en las bendiciones de Elohim, del Todopoderoso, es por favor y por amor a Israel, su pueblo, no por amor a los gentiles. Ese es el tema de Pablo aquí. Dirás, verso 19, dirás entonces, bueno, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. O sea, los judíos, o cierto número, porque no fueron todos, cierto número de judíos fueron desgajados del árbol de Israel y ahora nosotros los gentiles fuimos injertados ahí. Así dice él, bueno, muy cierto, dice Pablo en el verso 20, muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú, por la fe, te mantienes firme. Ahí estamos nosotros, los que éramos gentiles. Ahora fuimos injertados al tronco de Israel, por lo tanto que somos ahora israelitas. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, si no temes, esa es la advertencia. Verso 21. Porque si Elohim no perdonó las ramas naturales, que fueron algunos judíos que fueron rechazados, tampoco a ti te perdonará. Hermanos, miren cómo todo esto cuadra de una manera razonable con el significado de la parábola, de la alegoría del rico y Lázaro. Ahí está. No hay mucho más que tenemos que decir, pero hay algo más. ¿Cuál es, verso 7, punto 7, cuál es la gran cima constituida? ¿Recuerdan que había que una cima entre ellos? Todos estaban en el sepulcro, todos estaban en el Sheol, o sea, hablando de rico y Lázaro. Pero había una cima entre ellos. En este caso, una cima quiere decir un abismo, ¿verdad? Porque cima con C, en español, cima con C es la cumbre de una montaña, pero cima con S es lo contrario, es un abismo. Lucas 16:26 y 1 Corintios 1:22 al 23 nos hablan de esto. Lucas 16:28 dice, no, porque no vamos a leer todo, ¿verdad? Algunas partes. Pues tengo ciertos hermanos, hablando aquí, ¿quién está hablando aquí? Pues tengo 5 hermanos, perdón, de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. ¿Quién está hablando aquí? El rico, pidiéndole al pobre, a Lázaro, esto, ¿verdad? Que vaya y le hable. Ok, vamos a seguir. 1 Corintios 1:22, porque no vamos a leer toda la parábola, porque dice nada, estamos como tejiendo, ¿verdad? Haciendo un tejido de los versos que tienen que ver con el tema. Porque los yahuditas, que ahora le llaman judíos, piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, hablando ahora de los creyentes mesiánicos, los apóstoles y demás, proclamamos al Mashiach ejecutado en el madero. Para los yahuditas, tropezadero. Y para los gentiles, locura. ¿Eh? ¿Quién fue Yahoshua, el Mesías, a quien ahora llaman Jesús? Para los judíos, tropiezo. ¿Y quién fue para los gentiles? Un loco. ¿Ven? Ese es el punto. O sea que ni los judíos merecen por sí mismos y por su conducta estar con el Salvador y con el Creador, ni los gentiles tampoco. Ambos, si reciben esa gracia y esa misericordia y las bendiciones del Padre, no es porque se lo merecen. ¿Ok? Es por la pura misericordia
del Padre de Todopoderoso que envió a su Hijo para salvarnos del pecado. Ahora, ¿cuál fue la petición del hombre rico? Vamos allá, Lucas 16, 27 al 28 dice, entonces él dijo, te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. El hombre rico el que está hablando es el judío, el israelita, el receptor de las grandes bendiciones de Yahweh, pero que no tuvo misericordia, etcétera, etcétera, y fue a parar a ese lugar supuestamente de tormento, pero que no olvidemos que esto es simbólico, ¿verdad? Pero como quiera que sea, la enseñanza es lo importante. Él le dice, te ruego que envíes a la casa de mi padre. ¿Quién es la casa de mi padre? Israel. Pues tengo 5 hermanos. ¿Qué es eso decir? ¿Por qué menciona 5 hermanos? Porque tenemos la Torá. Eso es lo que representa aquí los 5 hermanos. La Torá. Los 5 libros de Moshe. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Fíjense cómo va hilando. Lo que pasa es que quizá para algunos sea difícil de captar esto, pero aquellos que tienen su mente entrenada en el estudio de las Sagradas Escrituras van a ir entendiendo, y si no lo entienden ahora, lo entenderán después. ¿Cómo le contestó Abraham? Lucas 16, 29 a 31. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moshe y a los profetas, que los oigan a ellos. ¿Ve? Este es un diálogo, recuerden que es simbólico, ¿verdad? Esa gente está muertos, pero bueno, al igual que los árboles que no hablan, y aquel hombre en su discurso los puso a hablar, pues aquí también el Mesías pone a hablar a estos muertos. Entonces dijo, no, padre, Abraham, pero si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Eso tiene que ver con la resurrección del Mesías. Esa es la esperanza de en la alegoría esta, que cuando vean al Mesías resucitado, entonces se van a arrepentir y van a volver, van a entrar. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de los muertos. ¿Se cumplió eso? Hermanos, eso se cumplió al pie de la letra con Yahoshua, el Mesías, a quien ahora modernamente llaman Jesús. Los judíos que tenían a Moshe en el siglo I, que conocían la Torá, los 5 libros de Moisés, ¿aceptaron al Mashiach? No. Los que lo aceptaron fueron los pobres, los humildes, e incluso muchos gentiles también. Supieron que él resucitó y fue resucitado por el Padre y se levantó de los muertos, se supo. Nunca apareció su cadáver. Si los judíos del siglo I hubieran podido presentar el cadáver de Yahoshua, ahí se acabó todo. No existiría ni el cristianismo, ni el mesianismo, ni nada de esto, porque eso habría sido un fracaso. Pero nunca apareció el cadáver de Yahoshua. No apareció nunca ni aparecerá, porque no existe. Él fue cadáver solamente por 3 días. Lo dice la escritura, ¿no? Fue cadáver, sí, 3 días. Después fue levantado por el Padre y dejó de ser cadáver. Pero aquí está diciendo, si no oyen a Moshe o a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de los muertos. Y por eso es que hasta el día de hoy los hermanos queridos judíos no aceptan a Yahushua como el Mesías, aunque se levantó de los muertos. ¿Ven cómo va cuadrando, encajando una cosa con otra en todos estos pasajes? Intentó Yahushua convencer a los judíos, a los Yehudim, que es el nombre más correcto, o a los israelitas, pero
Se llamaba a los, ya para el siglo I se llamaba a los judíos, se llamaba Yehudim a los que formaban ya como una especie de religión cerrada. ¿Okay? Juan 8, 31 al 44. Entonces ya Josué decía a los judíos que habían creído en él, los que habían creído en él, porque muchos en el siglo I creyeron en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Ya Josué está hablando de los judíos en realidad, en general, ¿verdad? El pueblo que no lo aceptaba. Ya Josué le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Es una comparación que él hace. Así que si el hijo, que ese es él, Yahushua, el Mesías, si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo quieren matarme porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Oh, wow. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Yahweh. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Eso es una mención ahí velada, velada. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Y a Josué les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora quieren matarme. A mí que les he dicho la verdad que oí de Elohim. Esto no lo hizo Abraham. Le está diciendo, ustedes no son hijos de Abraham, en verdad. Ustedes hacen las obras de su padre. Uy, eso suena feo, ¿verdad? Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, ¿no? Tenemos un padre, es decir, Elohim, Todopoderoso. Y a Josué les dijo, si Elohim fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Elohim y vine de él. Pues no, es Elohim es la palabra que las traducciones cristianas se traduce Dios, ¿verdad? Pero Elohim es en el hebreo, como dice, y la traducción más correcta es el poderoso o el todopoderoso. Si Elohim fuera su padre, me amaría porque yo salí de Elohim y vine de él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Qué más quieren? ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo. Uy, palabras fuertes. Yo no me atrevo a decirle eso a nadie. Pero él, siendo el hijo del Todopoderoso, el Mesías, el rey de Israel, lo dijo directamente a ese pueblo cabeciduro. Y le dijo, porque ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él, el diablo. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Qué clase de discurso, hermanos? ¿Qué clase de discurso? Eso, nada más. Hay mucho más que se puede decir. Pero esto nada más, en breve, como lo hemos resumido lo más posible, nos muestra y nos debería ayudar a entender que esa parábola que leímos al principio, ¿verdad? La parábola del hombre rico y Lázaro, es una alegoría que nos enseña, de acuerdo a lo que leímos ya de las Sagradas Escrituras, nos enseña que esa otra alegoría del hombre rico y Lázaro no es un hecho histórico, no es una historia que se dio, que existió y que sucedió así, sino que es un relato creado como acostumbra. A veces los predicadores cristianos hacen lo mismo. A veces cuentan historias reales y a veces cuentan historias que ellos fabrican para enseñar una lección. Eso siempre se ha dado así en todos los predicadores en todos los tiempos. Bueno, pues esta alegoría del hombre rico y Lázaro es una parábola elaborada por el Mesías para enseñar esa lección que era
una lección para los judíos que no creían en él. Ya, no tiene nada que ver con un dato histórico. Por lo tanto, los creyentes, los maestros, más bien, porque los hermanos sencillos, ¿verdad? Sencillos y humildes, pues yo no los culpo que si están equivocados en cuanto a eso, que todavía creen eso, ¿verdad? Que uno va, cuando muere, va a algún sitio de tormento, literal, donde hay fuego, etcétera. Ellos no son culpables. Los maestros que le enseñan esas interpretaciones son los culpables de ese grave error. Grave error. Pero estas pláticas que tenemos acá, de una manera sencilla y también respetuosa, ¿verdad? Porque no estamos, ¿sabes?, condenando a nadie. Estamos simplemente leyendo las escrituras y tratando de explicarlas. Pues eso va mayormente para los maestros. Los maestros de la cristiandad deberían aprender a ver una diferencia entre las alegorías que se citan a veces en las escrituras, que no son literales, y los hechos históricos que a veces que se relatan también en las escrituras, ¿eh? Por lo tanto, si los maestros de la cristiandad todavía están usando ese pasaje que acabamos de mencionar de Rico y Lázaro para enseñarle al mundo que cuando uno muere, pues eso es literal, que uno va al infierno. Ellos le han añadido otras cosas que ni siquiera están en la alegoría esa, que es bueno, si es bueno va al cielo y si es malo va al infierno. ¿Dónde dice eso? No, eso es una enseñanza elaborada de una manera equivocada, basada en un entendimiento equivocado de escrituras como esta que hemos analizado hoy, y que lo que enseñan es otra cosa, no es literalmente lo que está diciendo las palabras. Espero primero que nadie se haya ofendido, ¿verdad?, por esta, qué sé yo, esta presentación, porque no es nuestra intención ofender a nadie, al contrario, es nuestra intención abrir el entendimiento de los hermanos para que capten y entiendan que cómo que hay que entender las escrituras para que no haya contradicción. Porque si la escritura dice que los muertos están muertos y que los muertos nada saben y que no tienen parte en lo que sucede aquí, pues entonces, ¿cómo usted va a contradecir eso con la interpretación de una parábola que no es más que una alegoría? ¿Ven el punto? Pues queridos hermanos, gracias por su atención. Gracias por estar acá. Gracias por escucharnos, que aunque no estén de acuerdo con todo lo que se haya dicho, pero bueno, escucharon, ¿verdad? Y eso se agradece y se aprecia. Así que los invito para el próximo viernes en la noche. Siempre hacemos esto los viernes en la noche y vamos a tener otro tema. Algunos serán sencillitos, otros serán más complicados. Tengo ya preparado algunos bastante complicados para los que les gustan los temas complicados. Vienen ya algunos por ahí. Me invito a los hermanos que me están viendo en YouTube que nos visiten los viernes. Escríbanme a hebraica@gmail.com y yo les digo cómo entrar. Así que con esto tenemos la grabación ahora. Así está pasando que ahí en la calle, espero que no haya conectado mucho allá los oyentes. Ya se fue. Y yo también me despido. Hasta la próxima, queridos hermanos. El Todopoderoso los bendiga. Shalom.